The old, which is the Kenya-Uganda Railway, was more of an extractive railway. The SGR, that is a partnership between China and Kenya, it is development oriented. En el Museo Nacional de Kenia, un cartel reza: no es extraño que un país cree un ferrocarril, pero sí lo es que un ferrocarril cree un país. La cita no se refiere a Kenia, sino al Protectorado de África Oriental Británica, predecesor de Kenia. Quien pronunció estas palabras fue Charles Elliot, comisario británico para el Protectorado de África Oriental. ¿Por qué construyeron los británicos una vía férrea en su Protectorado de África Oriental? Todo empezó con una conferencia de potencias occidentales. El 15 de noviembre de 1884, los líderes de las potencias europeas, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y Estados Unidos, se reunieron en Berlín para discutir el control de los recursos de África. La Conferencia de Berlín, que duró más de 100 días, marcó el clímax de la repartición colonial de África. En 1885, las potencias occidentales ocupaban alrededor del 20% de África. 15 años después, en 1900, su ocupación había aumentado hasta el 90,4%. Observe un mapa del mundo y verá que las fronteras de muchos países africanos son líneas rectas. Así fue como las potencias europeas trazaron las fronteras para delimitar los territorios conquistados en el continente. Por ejemplo, la frontera entre las entonces África Oriental Británica y África Oriental Alemana eran básicamente una línea recta. Como se puede observar en este mapa, África Oriental Británica incluye a las actuales Uganda y Kenia. Al principio, los británicos controlaban las zonas costeras de África Oriental. Para entrar y ocupar en el interior de África Oriental, los británicos empezaron a construir una línea de ferrocarril de este a oeste que conectaba la costa con el lago Victoria, el mayor cuerpo de agua dulce de África. Those who will praise it as a key component in Kenya's birth, or what you call the birth of a nation, and there are those who are more of saying that it played a role in colonizing Kenya. Una antigua profecía tribal de África Oriental dice que una serpiente de hierro cruzaría algún día su tierra y que la llegada de la tribu blanca junto con ella traería el desastre para los nativos. En 1896, un año después de que el Reino Unido proclamara el Protectorado de África Oriental, los británicos empezaron a construir una vía férrea desde la ciudad portuaria de Mombasa en dirección noroeste hacia el interior, con el objetivo de conectarla con Uganda, otra tierra codiciada por Reino Unido. Los británicos la llamaron Ferrocarril de Uganda debido a su destino final. Construction of Kenya Railways, actually, it was not Kenya Railways. You see, the people who are engaged in the construction of the line were not the locals, actually. The real builders were the Indian coolies. Los británicos trajeron más de 30,000 coolies de la India británica para construir la línea ferroviaria. Debido a las duras condiciones de trabajo, cada milla morían 4 trabajadores. En total, 2,493 trabajadores contratados murieron en el proceso. En promedio, fallecieron 38 trabajadores al mes. Otros 6,500 trabajadores resultaron heridos o quedaron lisiados. En 1901 se completó la línea de ferrocarril, que llegaba hasta la orilla oriental del lago Victoria, y los británicos entraron y ocuparon el interior de África Oriental a lo largo del ferrocarril. It was more of a colonial policy that was more of extractive than implementing development. The railway was basically to be able to transport goods from the hinterland, and especially the raw materials and minerals. It also met a lot of challenges from the locals. Locals with their tribal chiefs formed the resistance for the white people when they came to occupy. Entre ellos, la tribu Nandi de las tierras altas occidentales formó la resistencia más larga y tenaz. En 1905, el coronel británico Richard Maynard Hagen, un oficial inteligente, concertó una reunión con el jefe de los Nandi. El despreciable británico mató a tiros al jefe tribal mientras le estrechaba la mano, y sus hombres mataron a la comitiva del jefe tribal, poniendo fin a la resistencia de una década. Al entrar en las zonas interiores, los europeos empezaron a instalarse a gran escala, tomándolo como su propia tierra. En 1899, cuando la línea de ferrocarril llegó a Nairobi, la capital actual de Kenia, los colonialistas encontraron en esta zona central un lugar de descanso ideal gracias a su gran altura, su clima templado, y ellos la fueron convirtiendo poco a poco en una ciudad. El comisario Charles Elliot comenzó la política de supremacía blanca en el Protectorado de África Oriental, que asignó grandes extensiones de tierras a colonos blancos.
Este cartel de 1912 dice: Ferrocarril de Uganda, la puerta África Oriental Británica. Otro cartel dice: las tierras altas de África Oriental Británica como residencia de invierno para aristócratas se ha convertido en una moda. En el cartel se puede observar la vía férrea, un tren y una estación con la bandera británica. Junto a la vía férrea hay varios tipos de animales salvajes. En 1920, el Protectorado de África Oriental se transformó en la colonia británica de Kenia. Los colonos blancos se apoderaron de grandes extensiones de tierras agrícolas para cultivar café, té y otros productos apreciados por los europeos, los cuales eran transportados por ferrocarril a los puertos del Océano Índico y luego hacia Europa. Los colonos blancos vivían una vida de lujos, mientras que los nativos perdieron sus tierras y fueron forzados por las políticas de las autoridades colonialistas a proporcionar mano de obra barata en las granjas de los colonos blancos. A medida que más europeos llegaban a establecerse en la colonia de Kenia, la tierra para los nativos se redujo rápidamente. El sentimiento de resistencia de los nativos empezó a despertar. Sigilosamente se fueron estableciendo varias organizaciones para la defensa de los derechos de la tierra. Un joven activista, Jomo Kenyatta, más adelante se convirtió en el primer presidente de Kenia. En las décadas de 1930 y 1940 se fue gestando una tormenta de resistencia entre los despojados de sus tierras. What was the issue of conflict, which now led to the uprising of the Mau Mau, or what we call the Mau Mau Rebellion. Kenyans whose land were taken away formed groups and began now to fight. En 1952, la indignación largamente latente se desbordó. Una organización secreta llamada Mau Mau emprendió una lucha armada masiva contra el régimen colonialista, utilizando consignas de reclamo del territorio, la abolición de la discriminación racial y la lucha por la supervivencia y la independencia. El movimiento Mau Mau creció rápidamente. Se dice que cientos de miles de kenianos se unieron a la rebelión y que los combatientes de Mau Mau llegaron a ser alrededor de 15,000. El amplio movimiento de resistencia fue brutalmente reprimido por las autoridades colonialistas. Alrededor de 150,000 kenianos fueron llevados a campos de detención donde fueron sometidos a tortura y trabajos forzados. La rebelión se mantuvo hasta 1956 y en su momento de mayor apogeo, decenas de miles de kenianos perdieron la vida de forma brutal. A pesar de que finalmente fracasó, la rebelión condujo a Kenia hacia su independencia e incluso inspiró movimientos anticolonialistas en otros países africanos. En las décadas de 1950 y 1960 surgieron movimientos de liberación en naciones asiáticas y africanas. Más de 30 países africanos se deshicieron del régimen colonial. El 12 de diciembre de 1963, Kenia logró su independencia del Reino Unido. Actualmente en el centro de Nairobi se erige una estatua de Dedan Kimathi, el icónico líder de la rebelión de Mau Mau, quien fue capturado y ejecutado por las autoridades colonialistas en 1956. Un letrero bajo su estatua dice: es mejor morir de pie que vivir de rodillas por miedo al régimen colonial. En 1977 fue establecida la Corporación de Ferrocarriles de Kenia para operar el ferrocarril dejado por los colonialistas. Sebili Wailemi se incorporó a Ferrocarriles de Kenia a los 20 años y trabajó como conductor de locomotora durante más de 30 años. En la actualidad, el ferrocarril con el antiguo ancho de vía sigue funcionando, pero hace tiempo que es incapaz de satisfacer la creciente demanda de transporte de carga y pasajeros de Kenia. Y en algunas partes de las tierras altas del centro de Kenia y del Valle del Rift, muchas plantaciones de té siguen siendo propiedad de compañías occidentales. Hace más de 60 años, Kenia se libró del régimen colonial, pero el modelo económico colonialista sigue inhibiendo el desarrollo de Kenia. Los economistas creen que la estructura económica de Kenia sigue teniendo los atributos de atender a los países occidentales. Su industria turística sigue sirviendo principalmente a visitantes occidentales. La economía depende de las exportaciones de café en grano y té, que en su mayor parte se siguen destinando a empresas occidentales para su procesamiento y venta. Los productos manufacturados en su mayoría son importados y la industrialización aún tiene un largo camino por delante. Esas cuestiones son problemáticas en muchas de las que fueron colonias en África. Para impulsar su desarrollo socioeconómico, Kenia ha construido un nuevo ferrocarril con ayuda de China. La línea férrea conecta a Mombasa, el mayor puerto marítimo en el este de África, con la capital Nairobi. Conocido como el Ferrocarril de Vía Estándar Mombasa-Nairobi o SGR, el nuevo ferrocarril, construido por una empresa china con estándares chinos, entró en operación a mediados de 2017. Este es el primer ferrocarril de Kenia y su mayor proyecto de infraestructura desde que el país obtuvo su independencia. El SGR ha cortado el tiempo de recorrido entre Mombasa y Nairobi de alrededor de 10 horas a unas 5 horas y ha creado decenas de miles de empleos para los residentes locales. Wailemi ha dado vuelta a una nueva página en su vida gracias a la moderna vía férrea. I joined Afristar, the SGR operator, on January 9, 2021.
I currently hold the position of Assistant Manager at SGR in the Locomotive and Rolling Stock Department. My daily responsibilities and tasks entail overseeing the smooth running of daily programs by the Operations Workshop team. El SGR ha modernizado el transporte regional de carga y pasajeros y ha facilitado la importación y exportación de mercancías y servicios. What Kenya and maybe the larger African continent should do is develop own capacity. The SGR handles most of the imports and exports into and from Kenya and her neighbors. It's one of the largest contributors for the country. The old, which is the Kenya-Uganda Railway, was more of an extractive railway. The SGR, that is a partnership between China and Kenya, it is development-oriented. It helps Kenya to integrate with the other East African countries. It's creating fast and efficient mode of transport for goods and passengers. It's helping Kenya to grow. We have to industrialize. We have to push for more infrastructure development. That needs to be our key agenda.